Como se darán cuenta, en 25 minutos se pueden pensar muchas cosas. ¿No es cierto? En 25 minutos pueden viajar a donde quieran, casarse muchas veces, tener muchos hijos, realizar muchos planes, y todo eso en 25 minutos. La pregunta clara es, ¿dónde debe depositarse la atención? El Bhakti dice, debemos depositarlo en el amor inegoísta a la divinidad o en el amor inegoísta al maestro. Eso es claro y es contundente, vale. Y se crea una estructura acorde a esa circunstancia. Entre ellos los kirtans, los mantras, los ritos, los puyas. Hay mucho tipo de circunstancias que se acopla a esta disposición. Muy bien, pero nos preguntamos en el jnana, la búsqueda del discernimiento interior, ¿dónde debemos depositar la atención? ¿Por qué? Porque la mente es como un cristal. Ella toma como cristal transparente los colores y la forma de los objetos. Cuando un cristal está muy limpio, pues no notamos el cristal, pero el cristal permite que se trasluzca a través de él los colores y no lo notamos. La mente es así. Es decir, ella es capaz de pensar en 1000 cosas. Y como lo que queremos de alguna manera es impedir la fantasía y la imaginación, entonces nos planteamos qué debemos hacer con la mente. ¿Qué debemos hacer con ella? Porque guardarla en el bolsillo no podemos. Ella nos guarda a nosotros en su bolsillo. ¿Qué hacer? Hay una cosa que la mente no puede imitar. Hay pocas cosas que la mente no puede imitar. Muy pocas. Hay muy pocas cosas que la mente no puede hacer. Muy pocas. Una de las cosas que la mente no puede imitar y no puede hacer es autoextinguirse. No puede. La mente no puede autoextinguirse. Es decir, por voluntad, la mente no puede dejar de pensar. Es absurdo. Por voluntad, la mente no puede extinguirse. Entonces ustedes no pueden decir, quiero no pensar más. Ese querer, ese deseo no es factible. Pero hay formas de llevar en parte algunos procesos mentales a su extinción, porque la cosa no es extinguir la mente, es extinguir algunas de sus facetas de la propia función cognitiva. ¿Cómo podemos extinguir algunas facetas que no nos sirven de la mente? Una de las situaciones más claras y más importantes para extinguir ciertas condiciones de la mente es lo que comúnmente se llama presente. Presente, el aquí y el ahora. Este es un término muy complejo, lo del presente, porque se lo ha maltratado de muchas maneras. El concepto presente se lo ha maltratado al igual que el concepto karma. Al final no se sabe muy bien de qué va lo que es el karma, ni tampoco lo que es el presente. No se sabe si el karma es una ley de castigo, una ley de causalidad, si es una ley moral, si es un proceso cognitivo, si es una realidad metafísica. Al final el concepto de karma pues siempre se ha traducido mucho desde la perspectiva occidental y ha perdido mucho el corazón y su esencia. Así pasa con el concepto presente. Eso que ustedes notaron durante estos 25 minutos, muchos han apresado o han advertido una pequeña quietud que hay entre pensamientos. Esa pequeña quietud o esa constante quietud es un indicativo de que vamos por buen camino. Esa quietud implica un estado de paz, de quietud, de homogeneidad, de vacuidad, pero eso no es meditar. No, no para nada, eso no es meditar.
Esos son los prolegómenos de la meditación. Muchas veces nos damos cuenta que estamos pensando, el pensamiento se corta, pero rápidamente viene otro. Entonces no notamos ese pequeño espacio, ni corto ni amplio, de no pensamiento. Y en la medida en que la práctica se va haciendo con los días o los años, cada vez somos un poco más diestros en lograr ese pequeño estadio, esa intermitencia, ese deslizarnos entre pensamiento y pensamiento. Ese deslizarnos no es anular la mente, no. Es como quitar algunas de sus funciones que hacen que en el proceso de la meditación no sean necesarias. Ustedes imagínense un afiche muy grande, un afiche. Los afiches normalmente tienen 3 o 4 colores, 3 o 4 tintas. Se coloca una sobre la otra y van dando los colores. ¿Estamos de acuerdo? Un afiche se imprime de esa manera. Así entonces, una máquina pasa primero un color, el amarillo, por ejemplo, luego el rojo y luego el verde. Y luego cuando ya sale, el afiche sale completo. Luego le podemos colocar negro si hay letras, entonces son 4 colores. Imagínense que a un afiche le quitamos uno de los colores, por ejemplo a un paisaje. Le quitamos, por ejemplo, el azul, entonces da tonalidades de naranjas raros, ¿no? Se ve la montaña extraña, porque no se ve el verde común que solemos notar. Imagínense que en el proceso de la cognición quitamos algunas de las variables que están en la mente, algunas. Las sacamos con cuidado. Como por ejemplo cuando quitamos la sal del agua. Para poder hacer la sal bebible, si no tenemos agua, vamos al mar y la destilamos. Esa sal destilada es peligrosa porque necesita minerales, pero quitamos los minerales y quedan en el vaso y el agua que sale destilada. Le quitamos, le retiramos las sales. Nosotros en el proceso de la práctica meditativa no necesitamos ni deshacer el agua ni que no salga el afiche. Necesitamos atemperar algunas de las condiciones de la mente. Atemperarlas, tranquilizarlas. Y hemos encontrado una especie de catalizador de ese proceso a través de lo que se llama el presente. El presente es un mecanismo que colocamos en la práctica y nos permite sacar provecho de otras facetas, de otras funciones de la mente. Es como a Popeye cuando se le da, ¿cómo se llama esto? De espinacas, entonces coge fuerza. Cuando se introduce en la mente o asociada a la mente el proceso presencial, el aquí y el ahora, ocurren cosas que son muy interesantes. Muy interesantes. Estos procesos del presente no son muy importantes en la práctica devocional, porque en la práctica devocional lo que buscamos es la entrega del sentimiento puro a la divinidad o la entrega del sentimiento puro al maestro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay conceptos como el presente, hay conceptos como la conciencia, como la atención, que en ciertas prácticas no cobran interés, no porque no sean válidos, es que simplemente no son necesarias allí. Uno, por ejemplo, no puede ir a ver fútbol y esperar que las reglas sean las del básquetbol. No puede ir a ver básquetbol y que las reglas sean las del tenis, porque es imposible. Cada quien tiene sus reglas, sus parámetros con los cuales es posible llegar esencialmente a lo que busca la tradición y en este caso lo que busca la devoción. Pero para nosotros es importante ciertos conceptos. Por ejemplo, para nosotros las emociones, los sentimientos, los pensamientos, pues es algo que no es tan importante. Queremos trascender la forma cognitiva como se las aborda e ir más lejos que ellas. Ir a lo que sostiene al pensamiento, ir a lo que sostiene al sentimiento, a la conciencia como base estructural de la realidad. Eso es lo que nos interesa. Pero para que eso se logre, puesto que la mente está ocupada en los hábitos, está ocupada en los sentimientos, está ocupada en la fantasía, como la mente está ocupada en tantas cosas, necesitamos introducirle una especie de diazepam para que se quede un poco quieta.
y nos permita vislumbrar otras realidades, otras condiciones. Y uno de los elementos que cataliza ese proceso es el llamado presente. El llamado presente, por ejemplo, lo usan culturas como el budismo zen. El budismo zen usa muchísimo este concepto del presente, el aquí y el ahora. Por ejemplo, la filosofía o la tradición taoísta también lo hace, aborda el concepto del presente. Hay otras que no. Por ejemplo, el cristianismo no aborda el concepto de presente, no le importa demasiado. Lo que le importa es estructurar su realidad con base en la fe y con base en la oración o el rezo y otras cosas. Pero en el Vedanta Advaita, en el Dhyana, sí es importante el concepto del presente porque permite cierto manejo de la mente, permite que aparezcan cosas que de otra manera no aparecerían. Por ejemplo, si ustedes toman, me acuerdo yo de pequeñito cuando usábamos el microscopio y colocan, por ejemplo, las alas de una abeja o las alas de un mosco al microscopio, ven un mundo totalmente diferente porque el microscopio, por su lente y su apertura, amplía la imagen. Nosotros necesitamos, debido a la inestabilidad de la mente, a esa cantidad de producción de pensamientos y emociones constantes, ese raudal constante que hay de pensar que es asombroso, ante esa condición, ante esa variante constante de movimiento, ante esa vorágine de pensamiento, necesitamos ayudarnos con algo. Necesitamos decir a la mente, tranquila, tranquilízate. Y lo que usamos es un concepto que a veces no se entiende claramente y que voy a explicar muy rápido, y es el presente. El presente es un catalizador para llevar a que la mente se extinga o se autoextinga en ciertas partes y en ciertas condiciones. Es como quitarle un color al afiche, entonces lo que va a ver es otra cosa. Ya dice, este paisaje parece que eso es un paisaje, pero no podemos asegurarlo. Vemos algo, pero no sabemos qué es exactamente. El presente es un elemento muy importante porque nos ayuda de cierta manera a poder situarnos correctamente en el mundo interior y en el mundo exterior. Pero toca saber qué es el presente. La mayoría de las personas confunde el presente con el presente del reloj, del tiempo. Ese es un grave problema. La gente cree que el presente es las 11:45. Sí, también lo es, pero no es a lo que nos referimos exactamente con el presente. Por ejemplo, a las 11:45, que es este momento, ustedes pueden estar con Alonso en la Fórmula 1, cerrar los ojos y decir, ¿de qué irá este? Podrá pensar el partido del Barça, dice, joder, ¿será que metemos en la liga o será que no? Es decir, a las 11:45, ¿cuántos tipos de pensamientos podrían haber? La pregunta es, infinitos. ¿Hay límite? Pues mi límite es mi propia conciencia, mis propios recuerdos, pero lo que yo conozco podría integrar o rememorar cualquiera de ellos, evocar cualquiera de ellos. Entonces, el presente es tal cantidad de opciones que al final decimos, ¿cuál de estas opciones es la que me permite a mí tranquilizar la mente? Porque a las 11:45, bueno, ya 11:46, porque a las 11:46 ustedes me miran, pero vayan a saber dónde están. ¿O ustedes creen que todos me están mirando y atendiéndome? Ustedes me miran, pero eso no es síntoma de que me atiendan. Eso sí me miran. Pero aunque me miren, tampoco es síntoma de que me vean. ¿O no? Ustedes pueden estar ya sentados mirándome, pero ¿me están viendo? Eso es otra cosa. Mirando sí, viendo vaya a saber. ¿Por qué? Porque la mente puede estar tanto en mí, escuchándome, como vaya a saber en dónde puede estar la pobre. Entonces, nosotros no planteamos que el presente sea el presente del tiempo. Este presente del tiempo en la física se llama presente termodinámico, porque este tiempo va hacia el futuro. Se llama presente termodinámico. El presente termodinámico de la física es en el que el tiempo va hacia el futuro. Los relojes van hacia el futuro, no vemos relojes al pasado, excepto en las películas de Hollywood. Pero normalmente siempre el reloj va hacia
el futuro. Ese presente que está obligado a ir del pasado hacia el futuro y que en algún instante es presente, a ese es el presente termodinámico. Ese presente, en ese presente se puede pensar en cualquier cosa, pero no es el que buscamos, no es eso, no. Buscamos otro tipo de presente. Para diferenciarlo le vamos a llamar presente cognitivo. Hay un tipo de presente, hay un tipo de universo, de momento, de instante, que tiene una particularidad. La particularidad es que cuando en ese presente realizamos una acción física o mental, pensar o caminar, por ejemplo, moverse, hay un instante del presente cognitivo que cuando hacemos un tipo de acción, la acción se despersonaliza. Voy a explicarles esto. El presente cognitivo no implica no pensar, no. No implica no actuar, tampoco. Sí implica quitar una cosa de la mente. Implica quitar la personalización. Un ejemplo tácito de esto, por ejemplo, es cuando ustedes leen un libro. Y el libro es tan interesante que ustedes quedan concentrados en el libro. ¿Han escuchado la palabra estar concentrados? Quedé concentrado en el libro. Entonces leen el libro, traen imágenes y evocan situaciones que el libro permite. Pero han perdido, cuando están concentrados, una connotación. Han perdido la posibilidad de la personalización. Es decir, hay comprensión, pero no hay quien comprenda. No hay un sujeto, no hay un yo. Se han despersonalizado porque la acción los llevó a la concentración. Esta despersonalización ocurre en muchas facetas de la vida. Ocurre, por ejemplo, cuando están jugando. Una de las facetas que más despersonaliza es el juego. El juego. Por eso los niños juegan tanto. Entonces los niños juegan, pero no se ven a ellos en el juego, están concentrados en lo que hacen. Cuando empezamos a crecer y pasaron los 7, 8 años, los niños pierden la capacidad de despersonalización natural que poseen a través del juego, entre otras cosas porque dejan de jugar. Cuando ustedes empiezan a jugar, el juego atrae una cosa bella, es la despersonalización. Entonces hacen, pero no se sienten hacedores de lo que hacen. Ustedes piensan, pero no se sienten hacedores de lo que piensan. Es decir, hacen sin hacer. Y sin hacer, hacen. Eso les pasa cuando ven una película de cine interesante. Están metidos allí concentrados. Eso les pasa cuando juegan deporte o cuando escalan. Los catalanes son conocidos porque les gusta mucho la montaña escalar. Uno se los encuentra hasta en cualquier lugar del mundo, están escalando montañas. Y cuando se escala pero no hay quien escale, porque la destreza del talento permite la despersonalización. Son dos las cosas que más produce despersonalización en la acción. Una es el juego y otros son los talentos naturales. El que tiene el talento, por ejemplo, de cantar, es capaz de hacerlo con tal destreza y con tal maestría que es capaz de perder la propia personalidad, la propia personalización, el propio yo. Entonces, en la práctica meditativa, lo que intentamos para poder situarnos correctamente es lograr un estrato que el presente permite, un tipo de cognición que el presente acompaña. Cuando el presente se relaciona o se realiza correctamente, cuando la experiencia del presente se hace válidamente, la mente queda depositada en un punto que es proclive a realizar la práctica meditativa. Pero necesitamos el presente. ¿Qué necesita un bhakti? Un maestro. Necesito un maestro.
El bhakti necesita un maestro porque necesita dónde depositar su amor, su devoción. ¿Qué necesita un bhakti? Necesita un Ishtadevata. Ishtadevata es como una especie de divinidad personal. Normalmente es una forma de una divinidad a la cual poder adorar. ¿Qué necesita un devoto? Cantarle a Dios, ver a Dios en todas las cosas. Eso necesita un bhakta. Y es eso lo que le hace y le permite irrumpir, abrir las puertas al mundo interior, al mundo del amor inegoísta. Nosotros no necesitamos esa medicina, pero necesitamos otra medicina. Una medicina que nos permite saber que estamos correctamente situados en el mundo interior, que estamos realmente situados con la atención donde corresponde. Y la mejor medicina que logramos, la mejor medicina que tenemos, es la del presente. Por eso muchos de ustedes leen un libro sobre el presente, pero son devocionales y dicen, ¿y qué carajos hago con esto? ¿Qué hago con el presente? Entonces, mi devoción en el presente, no, ustedes para amar no necesitan estar en el presente, el amor es presente puro. Nosotros, en cambio, sí requerimos que la mente tenga una cierta consistencia especial para poder hacer la práctica, para que la atención se deposite en algo estable, para que la atención se deposite en la atención o se deposite en la conciencia, necesitamos un intermediario, una especie de mecanismo a través del cual podamos lograrlo. Y uno de los más solícitos, uno de los más coherentes y más prácticos es el presente. Entonces, planteamos lo siguiente. Cuando una persona cierra los ojos e intenta el silencio interior y se sitúa en el presente, inmediatamente los contenidos mentales desaparecen. ¿Me siguen? Por esa razón sabemos que vamos bien, porque los contenidos mentales desaparecen. ¿Y qué aparece? Aparece la continuidad de la vacuidad de pensamientos. ¿Eso es meditar? No, eso no es meditar, no. Pero por ahí se empieza. ¿Qué hacemos con nuestra práctica cuando estamos con los sentidos abiertos, como ahora? ¿Dónde se deposita correctamente la atención? Porque la atención a las 11:55 se puede depositar en cualquier lugar. La atención se deposita correctamente cuando los sentidos están activos en un ambiente y realizamos una acción en la que haya la posibilidad de despersonalizarse. Es decir, si ustedes me atienden, pero no se enteran que me atienden, pero hay conciencia que me atienden, pero no personalizan la actividad como que la hacen ustedes, sino que ocurre, entonces están en el presente. Entonces hemos encontrado un punto de referencia que es muy simpático, que es muy agradable, y es que la práctica externa de la meditación se inicia cuando se asocia a la atención fuera, a los sentidos, cuando estos están activos los sentidos, a que haya despersonalización. Si los sentidos están activos y hay despersonalización en la cognición, vamos bien. Si estamos adentro y los sentidos no están activos, entonces estamos en el presente cuando no hay contenidos mentales. Adentro no hay contenidos mentales, afuera no hay sujeto mental. Esto indica claramente dónde debe ser depositada la atención. Un individuo que sigue la senda del bhakti, la senda del amor, de la devoción, no puede ver a su maestro y decir, ¿lo quieres? Más o menos. No, porque esa no es su naturaleza. Él, a través de la devoción, lo que hace es entregarse de tal manera que se olvida de sí mismo.
en nuestro camino, el concepto de maestro no tiene una acepción tan intensa como la tiene en el Bhakti, porque el maestro es un amigo, es un compañero de viaje, es un hermano mayor, es alguien donde se puede situar el afecto, pero es que lo fundamental no es eso, lo fundamental es el presente. Y sabemos que una persona está presente porque en el mundo interior no hay contenidos mentales y en el mundo externo no hay sentido de sujeto. Para contarles una pequeña historia muy rápida, les voy a comentar algo que me pasó más o menos a los 20 años. Sí, 20 años. Trabajaba como ingeniero haciendo software en una empresa. En aquella época hacer software era muy raro porque recién empezaban los ordenadores. Ahora hasta los niños ya hacen software, ¿no? Hacen programas de computador, son programadores ya. Entré a esa empresa, me acuerdo, a hacer un software para ella, un software administrativo en BASIC, en aquella época se usaba el BASIC. Y cuando entré a la empresa, me senté en el ordenador y desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde no tuve un solo pensamiento. Todo lo que fui yo y mi ser estaban totalmente abocados a la práctica, a la hechura del software. No fui a hacer un pis, no comí nada, no me dio sed. Me imagino que me habré movido porque estaba entre computador y impresora, veía las cosas. Pero mi mente estuvo totalmente absorta, concentrada completamente en esta tarea, sin que haya habido el más mínimo pensamiento. Estuve totalmente y absolutamente, como ustedes llamarían, concentrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Esto ustedes lo logran en algunas facetas del juego o en algunas facetas donde tengan un don, un talento. Si poseen el talento de la música y, por ejemplo, tocan la guitarra, les será fácil perderse en la guitarra y en los tonos. Si hacen deporte, les será fácil como talento quedarse allí, concentrarse en el deporte y olvidarse de ustedes mismos mientras hacen el deporte. ¿Entienden lo que les digo? El presente permite la despersonalización de la acción cuando los sentidos están activos y el presente permite la disolución de los contenidos mentales cuando los sentidos están quietos. Por esa razón, la práctica que hicimos la vez pasada, la primera práctica, y ustedes intentaban observar los contenidos mentales, los intentaban observar desde el presente. Y al observarlos desde el presente, ¿qué pasa con los contenidos? Los contenidos inmediatamente se diluyen. ¿Aparece otro? Sí, puede aparecer otro, sí. ¿Pueden irse con los contenidos mentales? Sí, también pueden irse allá a imaginar y a fantasear, sí. Pero si logran advertir el presente, situarse en sí mismos y ser conocedores del mundo interior y observar y detectar la aparición de pensamientos, entonces notarán que el pensamiento inmediatamente otra vez se diluye, así una y otra vez. ¿Cómo saber que la práctica meditativa es correcta? ¿Cómo saber? Es que esto es muy complejo. Porque tanta gente acaba una práctica meditativa y dice, la hice bien, estuve meditando. ¿Por qué? Porque se siente feliz. No, eso no implica nada. La mente puede imitar los recuerdos, inclusive los gratos. La gente puede decir, es que sentía una vibración, sentía una energía. No, eso no implica mucho. Implica que tiene sensibilidad en su sistema nervioso o que ha aprendido a inventarse la sensación de energía. Más que eso no implica. Es síntoma ver colores, tener sensaciones de que la práctica va bien. No. En el Bhakti, síntoma de llorar es ir bien amorosamente. No, tampoco.
quiere decir absolutamente nada. Entonces, encontrar pautas sanas, pautas coherentes, en las cuales podamos depositar la atención, suele ser muy difícil. Nosotros vamos a dar claridad sobre un tipo de pautas asociadas al presente que nos permiten a ciencia cierta saber si vamos correctamente o no en la práctica meditativa. Haremos una segunda práctica, otros 30 minutos aproximadamente, e intentaremos notar de nuevo la extinción de los pensamientos. Para que los pensamientos se extingan, tienen que estar atentos. Si no están atentos, no solamente el pensamiento no se extingue, sino que ustedes se convierten en lo que están pensando y ahí se pierden. Ahí ya no hay salida. No existe salida. Como ya hicimos la primera práctica, más bien vamos a hacer otra. En esta otra práctica voy a intentar situarlos en el presente cognitivo, y para eso voy inicialmente a comentarles una serie de inquietudes, de circunstancias, y ustedes van a tratar de recordarlas. Voy a explicarles. En esta práctica que vamos a hacer, yo les voy a pedir que recuerden algunas cosas que yo les pido, ¿vale? Les voy a pedir que recuerden ciertas cosas. Los que no las recuerden, no se preocupen, pero intenten recordarlas. Voy a convertir la necesidad de recordar en su presente. ¿Entienden lo que les digo? Voy a convertir la necesidad de recordar en el presente de ustedes. Por lo tanto, recordar será válido, porque el presente se los solicita. ¿Me siguen o no? El gran problema de los seres humanos es que la capacidad de presente es muy corta, muy momentánea, muy fugaz. Como lo que vamos a hacer es jugar, es decir, voy a hacer un juego con ustedes para que recuerden cosas, esta actitud de jugar les va a poder permitir estar mucho más atentos al presente. Después de un rato de esto, unos 15 o 20 minutos, les voy a pedir que simplemente hagan silencio. Que mantengan los ojos cerrados, porque vamos a hacer la práctica con los ojos cerrados. Y que se vayan al mundo interior. Y noten si en el mundo interior el haber estado presentes fuera, recordando tanto tiempo, les lleva a estar quietos interiormente sin la aparición de pensamientos. Es decir, pasaremos de estar atentos afuera a estar atentos adentro. Afuera habrá despersonalización, adentro habrá ausencia de contenidos mentales. Y la idea es que después de estos 20 minutos hagamos unos 10 o 15 minutos de práctica en silencio, intentando permanecer en la propia quietud de la ausencia de contenidos mentales. Y en caso de que los hubiera, ser conscientes de su existencia para que se diluyan y otra vez quedar en ese espacio entre pensamiento y pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les es claro? Les voy a rememorar rápidamente. Nosotros necesitamos situar la atención sobre la atención. Pero esto cuesta mucho. Cuesta mucho. Vamos a aprender inicialmente a situar la atención en el presente. ¿Y cómo sabemos qué es el presente? Es fácil. El presente es una actividad que al ser conocida, al empapar la acción, al embadurnar la acción,
hace que si los sentidos están activos, cualquiera de ellos, aparezca despersonalización, carencia de yoidad. Pero si los sentidos están momentáneamente desconectados, lo que induce el presente cuando se atrapa, cuando se lo atiende, es a que no aparezcan contenidos mentales. Por eso ustedes afuera no se reconocerán a sí mismos, actuarán sin reconocerse, que son los actores. Pero adentro serán conscientes de que no hay contenidos mentales. Si hacen esto, van bien. Esto no es meditar, pero van bien. Eso por lo menos significa que están presentes, atentos al presente. ¿Les parece? Bien, entonces ahora pónganse cómodos. Cierren los ojos y voy a hacerles preguntas. La siguiente práctica de estas, uno de ustedes como voluntario me ayudará. Entonces, cierran los ojos sin problema, ciérrenlos. Y les voy a pedir que recuerden cosas. Primero que todo, observan la agitación de su mente. ¿Qué es la agitación? Agitación quiere decir que la atención se deposita alternativamente en diferentes lugares. Eso es agitación. Se deposita en mí, en mis palabras, seguramente en alguna parte del cuerpo. Luego viene alguna palabra de las que he dicho que evocan. De pronto sienten la espalda. De pronto viene un recuerdo. Y a veces el mare magnum de tantos movimientos de la atención hace que la sensación sea de movimiento, que la sensación sea de caos. Por esa razón, cuando una persona se sienta en silencio, lo que nota casi es que se mueve, está boca arriba, boca abajo, siente que se va, que viene, porque la atención no puede estar fija, le es imposible estar fija. Noten eso en ustedes. Bien. Recuerden la primera vez que montaron en bicicleta. Recuerden el color de la bicicleta. Recuerden qué clima hacía. Si hacía sol, si estaba oscuro, nublado. ¿Se acuerdan de la ropa que llevaban puesta ese día? Ahora recuerden el sabor al limón. Abren una rodaja de limón y exprimen unas gotas en su lengua. ¿Pueden recordar lo ácido? ¿Lo agrio? ¿Pueden recordarlo? Muy bien. Ahora intenten recordar la sensación de tocar con las palmas de las manos una superficie vítrea, muy limpia y muy suave y muy fría. Por ejemplo, un vidrio que esté sobre un escritorio. Pasen su mano y sientan la superficie dura, lisa. ¿La pueden notar? Ahora vayamos a otro sitio. Aquí en España hay cosas bellas que en otros países no se dan. Por ejemplo, aquí hay amapolas salvajes. Imagínense un campo inmenso de amapolas. Ahora imagínense en un campo inmenso de girasoles. Seguramente alguna vez han tenido muchísima sed, muchísima. Y esa sed que han tenido ha sido extinta por alguna gaseosa o agua muy fría.
Noten cómo sintiendo tanta sed toman algo muy frío y baja por su tráquea. ¿Se acuerdan la sensación de tocar las plumas de una gallina? Acuérdense de la sensación de tocar las plumas de una gallina. ¿Recuerdan el aroma de la lavanda? De estas maticas de flor totalmente lila que a veces vemos. ¿Recuerdan el olor de la lavanda? ¿Recuerdan la sensación de sudor cuando una gota cae por la frente? ¿Se acuerdan la sensación de que la gota recorre su frente y va cayendo poco a poco? Seguiremos, pero antes les pregunto, ¿cómo está la agitación de sus mentes? ¿Está más quieta? ¿La atención está en las 1000 cosas que antes permanecía o la atención está más quieta? ¿Se dan cuenta que el estar presentes continuamente a la solicitud mía, una de las cosas que ha hecho es ralentizar la mente? Algunos de ustedes ya podrán notar un vacío de contenidos mentales, un dulce vacío de contenidos mentales. Sentirán una especie de espera a mis palabras, y si no hablo, una espera que se traduce en que no hayan pensamientos. Nótenlo. Noten que les es fácil advertir que han encontrado un lugar en su interior desde el cual es mucho más fácil observar la aparición de los pensamientos. Nótenlo. Bien, vamos a seguir. ¿Se recuerdan aquella vez en donde los zapatos apretaban y aún así les tocaba usarlos? Busquen aquella imagen en su pasado en donde los dedos estaban constreñidos, los pobres, y ustedes aún así tenían que caminar. Busquen la imagen. Sientan la presión sobre sus dedos. ¿Se acuerdan la primera vez que compraron un reloj? La primera vez que compraron un reloj. ¿Se acuerdan cómo era el reloj? Intenten recordar la sensación de tomar un poco de agua y que se les va por el camino viejo y empiezan a toser. A veces se toma un líquido y va por donde no es, en dirección de los pulmones, y la sensación de asfixia, de toser, es muy fuerte. ¿Les ha pasado? Intenten recordar esa sensación. Ahora intenten recordar el sol. Ahora una esfera de color azul. Ahora la luna. Ahora están en la selva y noten cómo un tigre camina
a través de la espesura. Ahora hace mucho calor y sientan el viento que les refresca su cara. Con estos ejemplos he intentado que ustedes estén atentos a lo que les solicito. La mayoría de las personas no logra estar continuamente atenta. Eso es casi imposible a un ser humano. Lo que he intentado hacer ahora es casi obligarlos a través de un juego, sin que se den cuenta, a estar atentos. Noten que si no hablo, lo que hay es expectativa. Noten que si no hablo, lo que hay es espera. Noten cómo está la mente ahora. Miren su agitación. Muy seguramente ha disminuido. Ahora, gracias a que ha disminuido, la atención está más firme. La atención se posa atrás y el vacío de pensamientos está al frente. Nótenlo. Esa posición privilegiada del perceptor permite notar si llega a aparecer un pensamiento. Esperen la aparición de un pensamiento, obsérvenlo aparecer y noten cómo se disuelve rápidamente. Háganlo. Ese espacio, entre más estable, es más homogéneo, es más firme, es más continuo. Ustedes lo traducirán psicológicamente como paz, como quietud, como alegría, como silencio, como estar. Pero una de las condiciones más frecuentes es que simplemente es continuo. Es grato, podrán descansar allí, porque ahí no hay lucha. No hay lucha porque no hay pensamientos. Recuerden qué hicieron el domingo pasado a las 12 del día. Intenten recordar. Intenten recordar qué ropa llevaban puesta. Intenten de recordar la última vez que se cortaron las uñas de los pies. ¿Era de día, de tarde o de noche? Recuerden la última vez que se rieron a carcajadas. Recuerden la última vez que vieron sangre de su cuerpo. Ahora, noten sus mentes. Noten si la atención está alocada como al comienzo. Lo más normal será notar que hay cierta quietud, cierta ralentización.
la mente ya no está en mil cosas. No hay agitación excesiva. Notarán que la atención está fija atrás o arriba y que son espectadores de un vacío de contenidos mentales. Ese vacío no puede imitarlo la mente no puede imitar eso. Esto no es meditar, es un paso muy previo a la práctica meditativa, pero es un paso significativo que nos enrumba correctamente en su dirección. Ahora, estando así, intentaremos simplemente permanecer siendo testigos de la ausencia de contenidos mentales durante 15 minutos. Sigan allí en silencio.